Hola, seguimos aquí trabajando en el proyecto de crear un buscaminas dentro de RPG Maker. Como ves, ya hemos sido capaces de crear un tablero, hemos sido capaces de poder detectar en qué lugar del tablero el jugador hace clic, por decirlo de alguna manera. En realidad, nuestro jugador activa un evento y nosotros podemos saber qué evento se activó. Bueno, ahora es momento de que nosotros seamos capaces entonces de realizar los cálculos necesarios para que el buscaminas funcione como un buscaminas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Bien, nosotros tenemos acá nuestro plugin. Acá está lo que hemos creado hasta el momento, que como siempre te he dicho, sería bueno que tú lo vayas copiando en tu propio plugin, por lo menos para ir probando. Pero antes de continuar, déjame que te comente algo. En nuestra plataforma puedes acceder gratis a todos los cursos completos, incluyendo el curso de RPG Maker Envy, el curso de programación, de bases de datos. Absolutamente todos los cursos están allí disponibles gratis. Lo que nosotros cobramos simplemente es la certificación de aquella persona que le interese certificarse, pero no es una obligación ni mucho menos. Podés hacer cualquier curso completo, utilizar los materiales, hacerlo tantas veces como quieras, y aquel curso que realmente colma tus expectativas y cumple con lo que tú querés y sentís que te aporta valor tener la certificación, simplemente entonces podés abonar esa certificación específica, pero tenés acceso a todo. Así que te invito a seguir el enlace en la descripción, entrar a nuestro sitio web y avanzar mucho más. Nosotros habíamos dejado prácticamente en blanco la función de iniciar el juego y sabemos que este evento, que tiene varias páginas, luego ya vamos a ver el resto de páginas, además de, bueno, poner un texto y un diálogo, bien, tener un diálogo, lo que hace es acá a una variable específica asignarle un valor específico, ahora vamos a ver cuál es, invocar a la operación iniciar juego y además, bueno, iniciar una música de fondo para que el jugador entienda que está en un evento, bien, está ocurriendo algo en el juego y tiene que resolver el puzzle. Bien, yo elegí la música de batalla número 2, tú puedes elegir la que quieras o no poner ninguna. Bien, pero bueno, a mí lo que me interesa son estas dos líneas, bien, los llamados scripts, en donde vamos a asignar un valor aleatorio a una variable e invocar iniciar juego. Pero antes de eso, vamos a terminar de programar las funcionalidades propias del buscaminas dentro de nuestro código. Bien, iniciar juego de momento lo vamos a ir dejando así como está. Bien, me interesa ahora esta función. Esta función se llama contar circundantes y tiene como misión, dada una celda de nuestro tablero, mirar las celdas que hay alrededor y decir cuántas minas hay. Bien, así que yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá en mi plugin. Entonces, esta celda recibe la posición I y J de una celda en nuestro tablero. Bien, en nuestro tablero del juego, que no es lo mismo que la posición en el mapa. Bien, nosotros tenemos básicamente dos copias. Tenemos todos nuestros eventos en el mapa del juego, bien, que quedan ubicados acá, y también tenemos nuestro tablero que nosotros creamos acá. Bien, cuando se carga el mapa, recordad que nosotros cuando se carga el mapa con estas instrucciones creamos ese tablero como una grilla, bien, como una matriz, como una tabla en la cual nosotros tenemos guardados todos nuestros eventos, que además son agregados al mapa. Bien, la operación crear evento ya se encargaba de eso. Bien, crear evento, creaba el evento, lo ponía en el mapa, actualizaba todo y luego me devolvía el evento. Bien, a mí me interesaba justamente obtener ese evento porque acá yo creo el evento, lo obtengo y ya lo dejo guardado en el tablero en la posición IJ. Bueno, contar circundantes justamente lo que hace es eso. ¿Y cómo se hace? Bien, tengo aquí mi tablero en la memoria RAM. Bien, este tablero, al ser bidimensional, al ser una matriz, tiene dos dimensiones, las filas y las columnas. Bien, la coordenada J indica la columna de una celda y la coordenada I indica la fila, y estas coordenadas inician en 0. Bien, por tanto esta celda es la que está en la fila 0, columna 0, I0, J0. Esta es I0, J1, I0, J2, I0, J3. Bien, y acá al revés. Bien,
I1J0, I2J0, I3J0, y acá tenemos I3J1. Y bueno, así nosotros podemos encontrar cualquier celda. Ahora, dada una celda particular, bien, yo quiero saber cuántas minas circundantes hay. Bien, vamos a suponer que estos circulitos rojos indican que esas celdas tienen una mina. Bien, estos circulitos naranja, no rojo. Entonces, dada una celda, yo tengo que recorrer todas las celdas que hay alrededor y por cada una que tenga una mina, sumarle 1 a las circundantes de esta celda que tiene el puntito verde. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que yo puedo estar inclusive revisando una celda de pronto en un borde del tablero. Bien, por ejemplo aquí. Entonces, yo tengo que tener cuidado que cuando estoy recorriendo alrededor hay coordenadas que no van a existir. Bien, porque esta celda no tiene 8 celdas circundantes, tiene solamente 3. Bien, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Nosotros recibimos justamente la fila y la columna de la celda que queremos revisar. Bien, entonces yo me declaro una variable fila y una variable columna para recorrer las celdas circundantes. Y esta row y col, que viene a ser fila y columna pero en inglés, es de la celda actual. Bien, entonces yo digo, bueno, la fila de la celda actual es I y la columna de la celda actual es J. Bien, con eso entonces yo voy a saber a quién estoy mirando. Ahora voy a tener que hacer todo el recorrido alrededor. Bien, entonces son 8 coordenadas alrededor. Bien, esto yo lo he explicado en el curso de programación. Si esta celda es IJ, entonces esta celda que está acá, en este caso no existe, pero la coordenada, aún así yo la puedo buscar, está una fila más arriba, por tanto es I-1. La coordenada J está más atrás, así que también es J-1. Bien, ¿y esta quién es? Está una fila más arriba, así que es I-1, pero la columna es la misma, así que es J. Bien, lo podés ver fácilmente con números. Si esta celda es la número 1010, bueno, acá tenemos la celda que está en la posición 99, esta está en la posición 910, esta va a estar en la posición 911 y así. Bien, entonces esta sería I-1, J+1. Bien, y ahí, bueno, yo puedo establecer las coordenadas genéricas para cualquier celda en cualquier momento, en cualquier lugar del tablero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Entonces yo digo, bueno, la celda actual está en la posición I y en la posición J. Y entonces, justamente acá yo hago el recorrido. Bien, voy a establecer un for. Bien, un for justamente me permite iterar, que va a empezar a mirar desde la fila actual -1, bien, es decir, I-1. Por tanto, si mi celda está en el 10-10, bueno, acá vamos a empezar en el 9 y vamos a avanzar hasta el 11. Bien, eso es lo que dice este for. Bien, esto es programación básica. Entonces acá yo abarco las filas que van desde la fila anterior a la actual hasta la fila siguiente a la actual. Abarco las 3 filas, la anterior, la actual y la siguiente. Y luego también acá recorro las columnas y hago exactamente lo mismo. Empiezo desde la columna anterior a la actual, por eso le resto 1, y avanzo hasta la columna siguiente a la actual. Por tanto, acá yo abarco las 9 celdas, bien, porque de hecho esto va a recorrer las 9 celdas. Bien, va a empezar acá, luego acá, luego acá, acá, acá. Esta es la celda actual, que yo no la tengo que contar. Acá, acá, acá y acá. Bien. Pero también hay que tener en cuenta que yo puedo estar justamente mirando coordenadas que no existen dentro de mi tablero. Entonces también tengo que controlar eso. Entonces acá yo digo, bueno, si la posición es válida, ¿bien? Si esta fila y esta columna es válida, y esto tú vas a decir, y bueno, pero ¿de dónde sale este es posición válida? Vamos a tener que agregarlo. Bien, es una función que todavía no agregué, la vamos a agregar ahora. Pero acá justamente nos fijamos, bueno, si la posición es válida, es decir, es una posición que existe dentro del tablero, yo me voy a fijar, bueno, a ver, si la celda que está en esa fila y en esa columna tiene bomba, entonces a la celda actual
le sumo 1 a los circundantes. Bien, acá poner más es sumar 1. Bien, entonces lo que voy a hacer es, miro acá, ¿es válida? No, bien, no hago nada. Miro acá, ¿es válida? Sí. ¿Tiene bomba? No. Ah, bueno. La siguiente, ¿es válida? Sí. ¿Tiene mina? Sí. Ah, entonces le sumo 1 a las circundantes de esta. Ahora voy para acá. No es válida. Bien, voy para acá. Es la celda actual. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien, y eso es algo que no estoy contemplando aquí. Bien, entonces nosotros acá tenemos que agregar esa comprobación. Bien, entonces, si la posición es válida, ahora vamos a ver que no sea que justo estamos mirando la celda actual. Yo no tengo que sumarle 1 a las circundantes si la celda actual tiene bomba. Porque podría hasta tener una celda con 9 circundantes y eso no tiene sentido. O que ninguna de las celdas alrededor tenga una mina y la celda actual si tenga, yo le sumo 1 y pareciera que va a tener una y eso está mal. Bueno, entonces acá vamos a hacer si la fila que estoy mirando actualmente es igual a la fila de la celda actual y a su vez la columna que estoy mirando actualmente es igual a la columna de la celda actual, significa que estoy mirando la celda actual, hago continue. Bien, ¿qué hace esto? Hace que la iteración se saltee lo que hay abajo y avance un lugar. Es decir, miro la siguiente celda. Básicamente lo que estoy diciendo es eso. Bueno, si estoy mirando la celda actual, que es justamente la que estoy midiendo las circundantes, avanzo una más y sigo mirando el resto. Bien, lo demás queda igual. Bueno, nosotros tenemos que agregar esta operación es posición válida, que no existe. Bien, que es esta. Bien, como ves es pequeña. Vamos a agregarla acá. Lo que hace, recibe la fila y la columna y se fija que la fila sea mayor o igual que 0. Bien, nosotros sabemos que en el tablero todo inicia en la coordenada 0. Y a su vez que la fila sea menor que el largo del tablero. Bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, el largo de las filas es 8. Pero las coordenadas van de 0 a 7. Entonces yo me fijo que la coordenada de la fila sea 0 o mayor, pero a la vez sea menor que 8. Que esté entre 0 y 7. Justamente eso es lo que yo quiero ver. Bueno, es lo que hago acá. Me fijo que la fila esté entre 0 y el largo del tablero. Y a la vez que la columna también esté entre 0 y el largo del tablero. Bien, esto es programación básica. Acá simplemente es por cómo JavaScript estructura los arreglos. Bien, pero básicamente me fijo eso. Que la fila y la columna estén las dos entre 0 y el tamaño del tablero -1. Porque los índices van de 0 al largo -1. Bien, si tengo 8 celdas vamos a ir de 0 a 7. Si tengo 10 celdas vamos a ir de 0 a 9. Entonces, exposición válida se fija en eso. Bien, ahora tenemos que ver justamente la operación de iniciar juego. Que hace tiempo la tenemos pendiente. Bueno, vamos a ir paso a paso a ver qué hacemos, porque esta es bastante más compleja. Iniciar juego, ¿qué se tiene que encargar? Bueno, una vez que el tablero está generado, eso se hace cuando el mapa se carga. Determinar la dificultad en la que vamos a iniciar el juego, la cantidad de minas que vamos a repartir en el tablero, repartir las minas, contar las circundantes para que cada celda sepa cuántas minas tiene a su alrededor y activar y desactivar los interruptores correspondientes. Todo eso tenemos que hacer en iniciar juego. Bien, vamos entonces a copiar esta primera parte. Vamos acá, iniciar juego. Ahora sí vamos a quitar este mensaje. Y vamos a ver esta primera parte. Como ves, el comentario me dice que acá determinamos la cantidad de minas que vamos a querer colocar en el tablero. Entonces acá yo me fijo en la variable. Bien, voy a Game Variables, a buscar el valor de la variable dificultad. Bien, si nosotros nos fijamos, habíamos aquí en el control de variables definido que la variable con ID 1 era la variable de dificultad. Entonces, acá yo me fijo, bueno, a ver,
¿cuál es el valor de la variable dificultad? Si el valor es 0, asumo que el juego es tan fácil. Si el valor es 1, asumo que el juego va a ser dificultad media. Y si el valor es 2, asumo que va a ser en difícil. Pero, ¿y de dónde sale el valor de esa variable? ¿Cuándo lo cambio yo? Bueno, justamente, aquí este evento, lo primero que hacía era invocar, luego del comentario, a un script. Vamos a verlo. Este script, bien, como ves es código JavaScript, lo que hace es decir a GameVariables, asignarle un valor a la variable con id 1, bien, que justamente es la variable de dificultad, y el valor que le asigna es esta fórmula. Vamos a entender esta fórmula. Bien, vamos a verla aquí. Esta es la forma en que JavaScript genera números al azar. Si yo quiero obtener un número al azar en JavaScript, tengo que utilizar math.floor. Bien, y entre paréntesis, yo tengo que colocar math_random, que es justamente para generar números aleatorios, y multiplicar eso por el límite del número. Dicho fácilmente en JavaScript, yo pongo esta fórmula y acá pongo un número, por ejemplo 10, y esta fórmula me va a retornar un número entre 0 y 9. Si acá pongo el 3 como estaba, esta fórmula me retorna un número entre 0 y 2. Si yo pongo el 824, esta fórmula me va a retornar entonces un número entre 0 y 823. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros hacemos en el script es asignarle a la variable con id 1, bien, que era la variable de dificultad, un número entre 0 y 2, aleatorio. Por tanto, algunas veces va a salir 0, juego fácil, algunas veces va a salir 1, juego medio, y algunas veces va a salir 2, juego difícil. Bien, entonces esa variable va a obtener un valor aleatorio. Y luego yo invoco a iniciar juego. Por tanto, primero establezco la variable y luego invoco la operación. Bien, de esta forma entonces, acá dentro de la operación, como ya la variable tiene un número, como ya se le asignó, yo me fijo, bueno, a ver, ¿cuál es el número que la variable dificultad tiene? Bien, este es un switch en JavaScript, en C++, en Java. Un switch justamente me permite ver, dada una variable, cualquiera, su valor, y en función de su valor yo puedo elegir qué hacer. Bueno, si la variable es 0, yo entonces voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que el juego sea fácil. Si la variable es 1, para el juego medio, y si la variable es 2, para el juego difícil. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Voy a establecer la cantidad de minas de forma aleatoria, pero acá la aleatoriedad también se pone un poquito complicada. Vamos a verlo. Bien, esta es la misma fórmula para generar números aleatorios, solo que, como yo te expliqué, si yo pongo acá el 3, esto me genera números entre 0 y 2. Si yo pongo el 10, esto me genera números entre 0 y 9. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero tener números entre 10 y 30? ¿Cómo genero números aleatorios entre 10 y 30 con esta operación que lo que hace es generar entre 0 y un número que yo le doy? Bueno, es ahí donde tenemos que usar un poquito la cabeza. Bien, si yo quiero generar números entre 10 y 30, entonces acá en vez de poner 10, lo primero que tengo que hacer es poner la cantidad de números que hay entre 10 y 30. ¿Cuántos números hay entre el 10 y el 30? Bueno, si yo hago 30 menos 10, hay 20 números. ¿Pero hay 20 realmente? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántos números hay entre 1 y 3? Si yo hago 3 menos 1, eso da que hay 2 números entre 1 y 3. Pero no. No hay 2 números, hay 3 números. Está el 1, está el 2 y está el 3. Del mismo modo, si yo te pregunto cuántos números hay entre 4 y 6, si tú haces 6 menos 4 te da 2. Pero no hay 2 números entre 4 y 6. Hay 3 números, porque está el 4, el 5 y el 6. Por tanto, si yo quiero saber cuántos números hay entre 2 números, lo que yo tengo que hacer es el número mayor, en este caso 30, menos el número menor, y a eso le sumo 1. Bien, ¿por qué? Porque si yo hago la resta siempre tengo que agregarle 1. Si yo hago
3 menos 1 da que hay dos números entre 3 y 1, pero no hay 2, hay 3. Entonces le sumo 1 y ya quedo con el 3. Acá lo mismo. Esta sería la fórmula entonces para saber, dado un número grande y un número pequeño, cuántos números hay entre ese número grande y ese número pequeño. Por tanto, acá nosotros haríamos justamente eso. Serían 21, bien, pero vamos a poner la fórmula entera. El número grande menos el número pequeño más 1. De esa forma ahora yo voy a obtener, en este caso, un número entre 0 y 20. Bien, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero entre 10 y 30. Bueno, pero a ese número aleatorio que obtuve, le sumo el número menor. De esta forma, yo acá tengo números entre 0 y 20. Cuando le sumo 10, corro todos 10 lugares hacia la derecha. Entonces, si salió el 0, más 10 me va a dar 10. Así que el menor número que puedo tener es 10. Si salió el 1, 1 más 10 me va a dar 11. Y bueno, si vamos al borde superior, si salió el 20, le sumo 10 y me va a dar 30. Entonces, de esta forma yo voy a tener números entre 10 y 30. Si yo quiero poner una fórmula para esto, llamo al número pequeño x y al número grande y. Bueno, entonces, para obtener números aleatorios entre x e y, yo tengo que hacer matrandom por, y entre paréntesis, fíjate que están entre paréntesis, pongo el número grande y menos el número pequeño, x más 1, y a eso le sumo el número pequeño. Esta sería la fórmula general para obtener números aleatorios entre un x y un y. Bueno, y es lo que hago acá. Bien, entonces, las bombas que yo voy a tener en mi juego es un número aleatorio entre la cantidad máxima de minas en fácil y la cantidad mínima de minas en fácil. Es decir, voy a tener un número entre 5 y 10, en este caso. Bien, estoy aplicando esa misma fórmula, solo que acá uso las constantes que me definí antes. Acá, en caso de que la dificultad sea medio, yo voy a hacer que la cantidad de minas sea un número entre minas medio máximo y minas medio mínimo, es decir, entre 20 y 40. Y bueno, para las difíciles entre, en este caso, 50 y era 120 que daba este resultado. Estoy aplicando esa misma fórmula. Entonces lo primero que hago es generar la cantidad de minas aleatoriamente en función de la dificultad que fue sorteada en este script de acá. Bien, yo podría no sortearlo ahí a ese script y hacer el sorteo acá. Bien, escribir exactamente esa misma línea de código. Bien, la pongo aquí y bueno, sería lo mismo. Pero me pareció interesante que tú puedas ver cómo podemos hacer que nuestro juego ejecute código JavaScript directamente. Bueno, ya sabemos entonces la cantidad de minas que queremos generar. Ahora tenemos que configurar los switches del juego. Bien, los interruptores. Bien, y vamos a ver qué hacemos. Bien, al interruptor de juego iniciado, bien, que era el que tenía id 1, eso yo lo guardé en esta constante, bien, id 1, si te fijas, le asigno el valor 1, es decir, lo enciendo. Bien, por tanto, indico que el juego está iniciado. Al interruptor de juego ganado lo apago, ya estaba apagado, pero simplemente por asegurar, esto se llama programación defensiva, cosas que yo sé que ya ocurren, aún así me aseguro de que ocurran. Bien, el juego está perdido, también lo apago, por tanto, no ganamos ni perdimos, está iniciado. Y luego a la variable, bien, fíjate que aquí yo hago game switches, esto es para los interruptores globales, y aquí para las variables globales, a la variable cantidad minas, le indico cuántas minas hay. Bien, que es justamente el valor que yo acabo de sortear en alguno de estos casos. Eso también sirve porque aquí este evento muestra el mensaje. Genera la dificultad aleatoriamente. Invocamos a iniciar juego.
Bien, y luego acá mostramos un mensaje que aquí utiliza la variable número 4 para mostrar el número de minas que se generaron. Bien, la variable número 4 era justamente la que tiene la cantidad de minas. Y es justamente la variable que nosotros activamos acá. La variable número 4. Bien, esta constante tenía el valor 4. Le indicamos cuántas minas tiene. Entonces luego mi evento dentro del editor de RPG Maker accede a esa variable y muestra el valor. Por tanto, nosotros generamos aleatoriamente aquí en nuestro código la cantidad de bombas que va a haber y luego también la podemos mostrar en nuestro juego. Bien, entonces ya sabemos eso, ya sabemos el estado del juego. Siguiente punto. Una vez que todo eso está configurado, tenemos que configurar nosotros nuestro objeto juego. Recordemos que nuestro objeto juego tiene estado, tablero, bombas, cuántas celdas marcadas, cuántas descubiertas y si está activo o inactivo el modo debug. Bien, el modo debug acá no lo estamos usando. Por tanto, ponemos el estado del juego en jugando. Celdas descubiertas, 0. Celdas marcadas, 0. Y en esta versión no vamos a poder marcar celdas, que es poner la banderita. Pero bueno, simplemente asigno allí el valor. Bueno, ahora nosotros, sabiendo cuántas minas tenemos que poner en el tablero, tenemos que aleatoriamente repartirlas en las celdas. Es decir, que aleatoriamente tenemos que mirar las celdas, los eventos de nuestro tablero y poner en true algunas que tengan bomba. Bien, si tenemos que poner 10 celdas, bueno, vamos al azar a buscar 10 celdas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ver este código. Este código va a avanzar de 1 hasta la cantidad de minas que haya que poner. Bien, si hay que poner 10 minas, vamos a ir de 1 a 10. Si hay que poner 100 minas, vamos a ir de 1 a 100. Y así. Bueno. Ahora bien. Yo acá esta variable que se llama distribuida. Bien, que para ser más prolijo tendríamos que declararla acá. Let distribuida. Bien, va a funcionar igual con esta línea o sin esta línea, pero esto hace que el código sea más prolijo. Bueno, esta variable me va a indicar cuando la mina actual yo ya la coloqué en algún lugar. Bien, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que sortear aleatoriamente una celda del tablero. Y en esa celda establecer que hay una mina. Pero al hacerlo aleatorio, a veces yo puedo volver a sortear una celda que ya tiene mina. Entonces yo tengo que saber. Y esto se vuelve más probable en la medida que yo voy llenando el tablero. Imagínate que el tablero tiene 165 celdas y yo tengo que poner 120 minas. Es muy probable que muchas veces yo quiera volver a poner una mina en una celda que ya tiene mina. Bueno, esta variable me va a ayudar a mí saber eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá sorteo al azar una fila. Bien, utilizo matfloor, matrandom y me fijo largo del tablero. Bien, si el tablero tiene 10 filas, bueno, voy a ir entre 0 y 9. Y ya está, no tengo que ajustar nada porque justamente las filas se van a indexar entre 0 y 9. Y acá lo mismo, la columna, sorteo una columna al azar. Bien, entonces voy a tener una coordenada al azar. Bien, una celda con una fila y una columna aleatoria. Entonces acá me tengo que fijar, bueno, a ver, si esa celda no tiene bomba, bien, eso justamente lo vemos aquí con este símbolo. Si no tiene bomba, entonces ahora yo pongo que sí tiene bomba e indico que ya esa bomba ya la distribuí. Como ves, toda esta parte de sortear una coordenada aleatoria y verificar si esta celda ya tiene o no tiene una mina, está dentro de un bucle do while. Es decir, que esto se va a repetir mientras no haya distribuido esa mina. Bien, ¿por qué? Bueno, si yo sorteo una fila y una columna y cuando miro acá esa celda sí tiene una mina, yo no voy a entrar acá y por tanto distribuida va a seguir siendo false. Entonces esto va a volver acá y va a volver a sortear otra celda aleatoria, que podría inclusive caer de nuevo la misma porque es aleatorio. Va a volver a verificar y entonces va a seguir repitiendo esto hasta que en algún momento va a sortear una celda que no tenga mina.
Bien, por tanto, esto es bastante ineficiente. Tantas más cantidad de minas tenga que poner yo en el tablero, más probable es que esté revisitando celdas que ya tienen minas. Se podría hacer de algún otro modo en el cual esto no ocurra, pero bueno, aún así, aunque esto es ineficiente y eventualmente yo podría estar mirando mucha cantidad de veces celdas repetidas, no se nota en la performance del juego. Es decir, que el juego no se queda trancado antes de iniciar porque esto demore mucho. Bien, si fuera el caso, si fuera un tablero muy grande, bueno, ahí sí podría ocurrir que demore mucho. Si el tablero es muy grande y tengo que poner muchas minas, podría fallar. Pero bueno, esto es lo que hace justamente esta parte del código. Recorre el tablero aleatoriamente, se fija que esa celda no tenga mina, si no tiene entonces la asigna y luego avanza hacia otra, y si tiene mina vuelve a sortear aleatoriamente y sigue sorteando hasta que encuentre alguna que no tenga mina. Bien, para que esto no se tranque habría que comprobar que la cantidad de bombas no sea nunca mayor a la cantidad total de celdas que tiene el tablero, pero eso ya sabemos que es así porque de la forma en que nosotros estamos sorteando la cantidad de minas, siempre vamos a tener una cantidad menor a la cantidad total de celdas. Pero si yo fuerzo eso, entonces podría el juego fallar. Bien, si yo vengo acá y pongo juego.bombas igual 200, bien, es más que las 165 celdas del tablero, entonces va a llegar a un punto en que el tablero se va a llenar y luego el juego va a seguir buscando alguna celda sin mina y no la va a encontrar y se va a quedar trancado para siempre acá buscando alguna celda sin mina. Bien, pero bueno, de la forma en que venimos programando eso no va a ocurrir. Finalmente, una vez que nosotros repartimos las minas, tenemos que volver a recorrer ahora sí el tablero, no aleatoriamente, sino de forma secuencial, y contar las circundantes de cada celda. Se podría no hacer así y cada vez que yo coloco una celda en una mina, entonces mirar todas las celdas alrededor y sumarle 1 a las circundantes de esa celda y entonces hago todo en este mismo código. Se podría hacer, pero de esta forma, aunque es más largo y es más ineficiente, porque yo acá recorro 1000 veces el tablero, pongo todas las minas y luego acá recorro de vuelta el tablero para contar las circundantes, bueno, es ineficiente, pero como digo, no afecta ahora a la performance del juego. Si la afectara, entonces sí tenemos que buscar una forma más eficiente de hacerlo. Bien, muchas veces, sobre todo cuando estamos prototipando, no me importa tanto la eficiencia, sino ver que las cosas se pueden hacer. Y luego, ya cuando entonces empiezo a pulir el proyecto, me tengo que empezar a preocupar por la eficiencia en caso de que algo realmente haga notar que el juego está lento, que se tranca o que hay un proceso que está mal programado. Bien, es decir, el proceso puede funcionar, pero aún así ser tan lento o generar tantos problemas que aunque haga lo que tiene que hacer, no sirve. Bueno, entonces acá lo que hacemos es recorrer todas las filas y todas las columnas. Nos fijamos y es una posición válida porque podemos justamente estar mirando una celda que esté en un borde e invocamos a la operación contar circundantes, que es la que programamos hoy. Bien, entonces dada una celda, esta operación lo que hacía era contaba las circundantes y le sumaba una por cada mina que hay alrededor de esa celda y nada más. Bien, entonces fíjate que para cada celda yo recorro las 8 que hay alrededor y luego para otra celda recorro las 8 y para otra celda recorro las 8. Fíjate que es bastante ineficiente, pero bueno, funciona bien, de momento no genera problemas. Bien, si esto fuera muy problemático, entonces tenemos que buscar la forma de aprovechar el recorrido para distribuir minas y ya ahí hacer el recuento de circundantes de alguna forma un poco mejor. Y bueno, iniciar juego lo que hace es justamente eso. Bien, deja todo preparado. Y además, luego de que nosotros le ponemos las circundantes, cambiamos aquí, bien, a esa celda en cuestión, a ese evento en cuestión, la imagen y ponemos entonces el otro colorcito. Cuando nosotros ejecutamos, ahora sí, hablamos con él, me dice que ha ocultado 9 minas y como ves ahora cambiaron los botones. Bien, de momento igual no pasa nada porque cuando nosotros activamos
el evento. Bien, aquí la operación activar evento. Recordá que nuestro evento plantilla, a partir del cual creamos las celdas, lo que hace es actualizar las variables con la posición en que fue activado y luego invocar a la operación activar evento. Y la operación activar evento de momento no hace nada, solamente obtiene las coordenadas, se fija que no sea justo el evento en la posición 00 y se fija que el juego esté iniciado. Bien, si el juego está iniciado, se imprime las coordenadas, bien, como ves acá es lo que ocurrió, y si no está iniciado no pasaba nada, no se imprime nada. Bien, entonces bueno, nosotros ya somos capaces de iniciar el juego, pero ahora tenemos que justamente ver qué pasa cuando nosotros activamos una celda concreta y ver, bueno, si tiene mina tenemos que poner que el juego se terminó porque perdió. Si no tiene mina tenemos que poner el numerito y ver que aparezca el numerito. Y si no tiene mina y no tiene minas alrededor, entonces hay que despejar toda un área del tablero. Bueno, es ahí donde tenemos que programar esa lógica, bien, que lo vamos a dejar para la clase siguiente.